Comenzamos aquí este primer reporte sobre la Feria del Mueble de Milán 2012. Así que vamos a trasladarnos virtualmente en una serie de pequeños comentarios como este que espero que le agraden. Es imposible empezar a hablar de Milán sin hacer una referencia al majestuoso Duomo, a sus calles elegantes y señoriales, a la Galería Vittorio Emanuele, incluso a los edificios modernos, aunque este curioso edificio más ancho arriba que abajo no es tan moderno porque es un ícono de la arquitectura de los años 70. Vemos abajo unos tranvías. Estos tranvías que parecen tan anacrónicos son uno de los símbolos de Milán y por suerte los han conservado. ¿Y por qué tomamos este tranvía? Porque nos estamos acercando a la primera fase de nuestra visita, que no fue en la feria, en el salone propiamente dicho, sino en lo que se llama fuoriferia. Esta calle, con la ciclista que está usando una de las tantas bicicletas que prestaban algunas de las instituciones comerciales, en este caso Dove, está circulando por la calle Tortona. Ahí vemos el cartel en el fondo. Justamente al lado del cartel de la calle Tortona, vemos unos afiches hechos por un joven diseñador que busca trabajo y dice: escribime un mail en ruso, en alemán, en italiano, en inglés, y abajo un cartel que dice: vean aquí mis proyectos. Una flecha roja está mostrando otros afiches que puso otro diseñador, pero que están en el piso. La creatividad de los jóvenes diseñadores se muestra mucho más en este fuoriferia que en el salón propiamente dicho, del cual voy a hablar en otra charla. En callejones como este, patrocinados por Nespresso, que ofrecía en ese edificio de la derecha todo tipo de variedades de café en unas tazas muy modernas, había galpones que originariamente son talleres de ventas de autos o de arreglos, porque la zona de Tortona es para eso, pero que para esta época de feria los subalquilan para talleres de diseño como los que estamos viendo, con esta silla con un respaldo curioso que fue una de las vedettes, salió en todas las revistas, o este biombo ondulante, y naturalmente todos estos objetos expuestos sin ningún tipo de resguardo a la propiedad intelectual, repleto de gente de todo el mundo como este japonés que está fotografiando la silla que comenté, algunos conventillos, como en este pasillo donde se alcanza a ver la ropa de la gente que vive ahí, también subalquilan sus espacios de la planta baja para que esta afiebrada maraña de jóvenes diseñadores puedan exponer. En un costado vemos este silloncito, Microfloor, escrito sobre la base. ¿En qué consiste? Este panel lo muestra. Es un microcemento de una constitución química tal que permite ser revestido en dosis muy finas y muy impermeables sobre planchas de distinta forma, como esta pileta roja, por ejemplo, que es absolutamente impermeable. En ese mismo galpón, otros jóvenes diseñadores habían compartido el alquiler para exhibir su sistema modulado de estanterías, como vemos aquí y en este esquema puesto en la pared, con tornillos de plástico. En el mismo pasillo, un diseñador puso un maniquí amarillo acompañando sus muebles, muebles curiosos, ondulantes, en algún caso estos plegadizos muy poco ergonómicos. No intenté sentarme ahí porque podía haberme lesionado la anatomía, pero de cualquier forma ahí está, como una especie de intento de revolucionar el diseño. Todos estos jóvenes soñadores, modelos de manijas para puertas, y aquí están los retratos de algunos de esos diseñadores, pavimentados por toda la zona del fuoriferia, que no es una sola, sino que son varias, y mezclado con todos estos prodigios de diseño, estas cunas que llevan hasta el extremo del kitsch, la intención de imitar la forma de un barco, y en realidad me parece que más bien nos insinúan una tabla de planchar. El diseño es uno solo y el tiempo decidirá qué queda, como estos zapatos transparentes, quién los usaría y con qué tipo de medias o sin medias, no importa. Aquí ocurre de todo, incluso en este lugar tan abarrotado, un diseñador que trabaja con piedras, las corta, las fracciona y las pinta en la parte interna para generar un contraste entre texturas, o este otro que, patrocinado por una fábrica de vidrios, crea este alarde de una superficie de apoyo
donde solamente a la izquierda hay unos paneles de vidrio que lo sostienen. También en vidrio este banco de plaza, un vidrio inastillable. Es realmente un alarde, a pesar de que tiene el cartelito de por favor no se siente. En otro de los reductos de este mismo gran galpón, que originariamente es para exhibición de autos, otro de los diseñadores se hizo su propia caja con maderas recicladas. Otro propuso estas estructuras publicitarias inflables. Así es toda esta zona de Tortona. Aquí vemos otra escena para que se den una idea de que es una calle antigua, convencional, como cualquier ciudad italiana, y entrando a uno de estos lugares, un tenebroso pasillo que está dedicado a la tecnología de la fibra óptica. Vemos en el suelo unos dibujos hechos con fibra óptica. Aquí con una mano se ve el reflejo de la fibra óptica que está brillando solamente en su extremo, y entrando en lo que parece ser una especie de cabaret, en realidad lo que está insinuando es las posibilidades de los nuevos medios de iluminación como la fibra óptica y los LEDs. Estos almohadones, por ejemplo, están iluminados por medio de LEDs escondidos en el interior que se alimentan, la energía se alimenta cada vez que alguien se apoya en el almohadón. Una pequeña dínamo toma el esfuerzo del cuerpo que se sentó ahí arriba y lo transforma en energía, y por lo tanto no necesita tener baterías. Sí las necesita, en cambio, esta colcha que está bordada con una especie de fibra óptica entrelazada con los hilos de seda. En esta imagen más cercana vemos el brillo que tiene esta colcha resaltando sobre esa base externa. Y en el baño que estaba al lado de ese dormitorio vemos un panel de Corian traslúcido, detrás del cual se alcanzan a ver estas lucecitas, que no son otra cosa que controles que con un apoyo de dedo, como vemos aquí, pueden manejar y controlar el volumen y la temperatura del agua de la ducha. La pileta correspondiente, siempre en este ambiente tan tenebroso, estaba retroiluminada como vemos, y en su costado se ve claramente controles similares que también se manejan con un simple toque de los dedos. My home is bold. Mi casa es aventurada, es osada. Es curioso que este mensaje esté en inglés, siendo que seguimos en la zona de Tortona del Fuori Salone en Milán, en Italia. Pero no es tan casual si uno piensa que la mayoría de los visitantes a estas muestras son extranjeros. Aquí algunos accesorios. Aquí se ven, por ejemplo, la mesada con la bacha superpuesta. Observen mi cara en el reflejo del espejo. Está colgado demasiado alto. Unos accesorios muy simpáticos con forma de pájaros o peces sobre las paredes, pero muy pocos prácticos a la hora de colocar elementos que uno va a necesitar en el baño. Otro cartel en inglés: una insinuación de naturaleza en tu casa. Esta bacha mezcla elementos superficiales plásticos con madera de cedro. El espejo engaña, es un trompe-l'œil, parecería que fuera ondulante, pero es una placa chata que está sencillamente recortada. Como vemos, la mezcla de plástico termoformado con elementos de madera se repite, por ejemplo, en las patas de este taburete, en el perchero que está en la parte de atrás. Aquí otra combinación de muebles bajos, siempre con la bacha separada, como una palangana apoyada sobre la mesada, y un espejo de forma bastante irregular. Los contenedores eran también de distintos materiales, en este caso aluminio anodizado con ese tajo lateral, o directamente en paralelepípedos de madera. Nuevamente en inglés: no escondas tus objetos de todos los días, por eso las estanterías están abiertas. Y en esta silla el almohadón era separable para poder ser lavado. Siempre en el mismo ambiente, este gran galpón, volvemos a ver estos taburetes formados de patas de fresno y tapas huecas de plástico, y un curioso sistema de iluminación con estas lámparas que darían luz directa colgando de esta grilla del techo. Aquí otros de los elementos que están iluminando sobre unos pallets pintados de azul. Otra lámpara de luz difusa en el mismo galpón. Aquí se alcanza a ver incluso esta zona fabriquera. A través de la claraboya de la derecha vemos claramente algunos de los montacargas. No todo es tan rústico o tan moderno. En otra parte de esta misma Fuori Salone de la calle Tortona, quiere decir que no estamos todavía en el salón principal de Milán,
vemos algunas imágenes de un espacio con baños mucho más tradicionales, con una referencia a los interiores acromáticos de la época Art Deco. Miremos el predominio de blanco y negro incluso sobre esta bañera, esos 4 cuadros mostrando muy sugestivamente arquitectura de la Nueva York de los años 30 precisamente. De manera que hay aquí una tendencia retro muy acentuada hacia esas épocas de principios del Art Deco. Observemos, por ejemplo, este conjunto de bidet, inodoro y su depósito con una deliberada intención de imitar los formatos característicos de los artefactos de baño de los años 30 y 40, del mismo modo que encima de estas 2 bachas negras gemelas, los espejos insinúan la forma característica de los espejos rococó de la época Luis XV, que fueron retomados en un cierto tipo de Art Deco de Hollywood, del mismo modo que estas placas de porcelanato para pisos, también acromáticas como corresponde a la gama que han elegido para todos estos conjuntos de artefactos con onda retro. Y en un fuerte contraste con estos interiores de baños tan pulidos, al lado de la exposición vemos otra de estas casas transformadas, arriba todavía con la ropa colgando de la gente que vive, y esto era mucho más rústico. Aquí se vendían, por ejemplo, muebles reciclados, como vemos en esto, que era un taller de motos transformado para la ocasión, intención oriental, aquí Orissa y estos carteles en hindi, en idioma indio, pero por supuesto la comunicación a los turistas en inglés. Información adentro en el patio del fondo. ¿Y qué era este patio del fondo? Lo que estamos viendo, una especie de gran basurero, o por lo menos esa es la primera impresión, donde había una mezcla de carpinterías en desuso con tallas de inspiración oriental. Aquí tenemos una vista del final de la calle Tortona, con un grupo de saltimbanquis que se paseaban todo el tiempo por el medio de la calle, haciendo sus piruetas. A la derecha en esta escena vemos al hombre de casco, y sobre el casco hay una cámara que estaba transmitiendo en vivo a un canal de televisión lo que estaba ocurriendo en la calle. Al lado nomás, otro galpón alquilado con un cartel de un conjunto de jóvenes holandeses, con esas letras E, muy características de esta firma, diseñadores básicamente de elementos de iluminación, pero también mobiliario. Aquí vemos algunos recipientes de cerámica insinuando jarrones partidos y pegados entre sí, son como floreros, y en la instalación de la derecha vemos que se pueden transformar en separadores virtuales también. Los artefactos, bastante low-tech, con forma como si fueran barriles con fuertes luces en el interior, y aquí una foto de este conjunto de jóvenes diseñadores holandeses. Del otro lado del mismo salón, unos curiosos colgantes que a primera vista parecen lámparas, pero en realidad eran esculturas aéreas para atraer pájaros, porque cada uno tenía adentro un pequeño audio que estaba permanentemente lanzando cantos de pájaros para atraerlos, y lo que vemos al fondo sobre ese panel negro en las paredes eran unos canastos con formas de ciudades. A la izquierda vemos claramente, por ejemplo, la forma de Nueva York con Broadway y el Central Park.